Bueno, hola a todos, buenos días. Mi nombre es Roberto Quecliquian, soy profesor titular de obstetricia. Hoy es una ocasión especial, ya que finalizo 45 años de carrera. Es difícil no emocionarse. Comenzamos en el año 1980 como ayudante segundo de cátedra de microbiología e ininterrumpidamente hemos estado acá al servicio de la universidad pública. Como todo, llega el momento en que se termina el mandato de un profesor titular por edad y ley Stubrin, pero de todos modos vamos a seguir colaborando, dando clase cada vez que sea posible. Bueno, no nos pongamos tristes y simplemente vamos a dar la charla del día de hoy para ustedes, los que están aquí presentes, y para el grupo de alumnos que está siguiendo esto vía Zoom, ya que somos tantos que me dice Florencia y somos más de 200 entre todos. Bueno, espero que les guste la clase. Muy bien. Lo primero que vamos a hablar es cómo miramos la obstetricia el día de hoy. O sea, ¿qué pasaron en estos 45 años? Cuando yo comencé la carrera, la obstetricia, había una broma que decía, si tu hijo que estudia medicina es un sabio, que haga clínica médica; si es un poco más tonto, que sea cirujano; y si es irremediablemente tonto, que haga obstetricia. Eso era porque en ese entonces la obstetricia era simplemente el hecho de recibir niños y hacer un parto. Era todo esto. En estos años la obstetricia se fue complejizando cada vez más. Esto generó toda una serie de movimientos, pero lo que vamos a ver hoy es que la obstetricia del siglo XXI es la llave para que, según cómo nacemos nosotros, tenemos mayor expectativa de vida, mayor calidad de vida y menor cantidad de enfermedades crónicas, cardiovasculares, demencia, cáncer, etc. Y todo tiene que ver con lo que nos pasó en el momento de que fuimos concebidos, inclusive un tiempo antes a nuestra madre, y en nuestros primeros 1000 días de vida, que se extienden inclusive un poco más. ¿Por qué? Lo veremos más adelante. Lo importante a lo largo de la clase es tener en conciencia una cuestión, de que todo lo que hay en el ambiente nos afecta y nos impacta sobre nuestro epigenoma y sobre nuestro microbioma. Esto lo vamos a ver después más adelante con todo detalle. Y estos conceptos, a su vez, es lo que se lee, lo que hay en mi epigenoma y en mi microbioma, se lee a través de decodificación de proteínas que finalmente determinan quién soy yo, si soy más alto o más chico, más joven, más viejo, más sano o más enfermo. Bien, vamos a ver si esto pasa las diapositivas. Entonces, hoy por hoy hay distintas miradas como las de las escaleras de Escher. ¿Estas escaleras suben o bajan? La verdad no lo sabemos, todo depende de cómo se mire. Y esto es tal vez lo difícil y por otro lado lo fascinante de esta medicina del siglo XXI. Que hay muchas miradas, cada profesional tiene una mirada, pero nuestro desafío tiene que ver con entender una mirada, la de nuestro paciente. Porque la medicina es asistir, entonces importa mi mirada, pero la mirada que más importa es la de aquella persona a la cual yo asisto. ¿Me entienden? Porque de esa manera voy a poder ser mejor médico, voy a poder brindarle la mejor asistencia, porque es a medida de lo que esa persona necesita y siente. Y aunque parezca mentira, siente. El ambiente no es solo físico y químico, también es psicológico. Y eso que alguien decía, las enfermedades se curan solas. ¿Por qué curaban los chamanes? Evidentemente no tenían ningún tipo de recurso, digamos, tecnológico como el actual. Sin embargo, la gente tenía fe y se sentía mejor. Y eso ya era parte de la curación. Entonces, para comenzar, vamos a hacer acá una prueba, intentar hipnotizarlos. Les voy a pedir, por favor, que elijan una carta, concéntrense en una carta, en una sola. ¿Se concentraron? Bueno, yo tengo una capacidad sobrenatural de dominio de mentes. Así que para demostrarlos en forma contundente, como esto no lo puedo alterar, voy a hacer desaparecer
la carta que les obligué a elegir. Por favor, si ha desaparecido, levanten la mano. Bueno, el asunto de esto es, ¿pero quién vino acá a dar su clase final? Como profesor regular, después seguiremos como jubilado. No me voy, para librarse mío va a ser bastante más difícil. El asunto es que, ¿qué vino acá? ¿Esto es un cumpleaños y trajimos un mago? ¿O es una clase de obstetricia en la Universidad de Buenos Aires? No, es una clase de obstetricia en la Universidad de Buenos Aires. Y este juego les quiere mostrar algo, cómo se cae en la trampa. Yo les dije, lo que está ahí arriba son las cartas que yo les mostré. Fíjense que si ustedes miraban una, ¿no es cierto?, no miraban el resto. ¿Y qué hice yo abajo? Les cambié, saqué una, pero las otras 4 todas desaparecieron. O sea, cada uno de ustedes eligió una carta distinta. ¿Cuál es la enseñanza de esto y de lo que llamamos método innato? Innovación, naturaleza holística. El HO de la holística significa mirá al paciente, mirá a la persona a quien te consulta, pero miralo en su contexto también. Mirá la carta, pero también mirá todas las que hay alrededor. Mirá lo que te dice, pero también pensá en lo que no te dice y lo que podría ser. Porque podés cometer errores, tal vez dirigidos solamente por mirar el árbol y no mirar el bosque, por solo mirar el bosque y no mirar el árbol. O sea, un buen médico es el que mira el árbol, mira el bosque y después se piensa en el árbol en el contexto del bosque. Entonces, por eso nos planteamos en el siglo XXI que si queremos ser buenos médicos, como la medicina se duplica su conocimiento cada 2 años y gran parte se vuelve obsoleto, que el médico que no estudia, el que no está con constante innovación en conocimientos, no sirve. Que el médico que de otra manera estudia, pero por ejemplo solo se aferra a tecnologías, encuentra con que está en una especie de disyunción con la naturaleza y con la humanidad de nuestros pacientes. Por eso ustedes ven películas donde una señora se escapa del sanatorio para que no le hagan una cesárea y tiene un hermoso bebé en la casa. A ver, si la cesárea era innecesaria y un sátrapa le quería hacer una cesárea, me parece maravilloso que tenga el parto en la casa. Pero si estaba por un sufrimiento fetal en el sanatorio y se escapó a la casa, lo más probable es que el niño que haya nacido en la casa, ¿no es cierto?, haya quedado con un drama severo, tal vez muerto. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para evitar? Porque la gente tiene una demanda también, una demanda que quieren ellos, digamos, tener el mejor parto posible, el más humano, el más agradable, y no es el mismo para cada persona, no hay un método. A los médicos se nos enseña a seguir algoritmos y para esto no hay algoritmo, hay que escuchar a la paciente. Por eso nosotros hablamos de naturaleza. Y por ejemplo, algo que no debe asustarnos hoy es una paciente que concurre con un plan de parto, que dice, bueno, yo acá traigo escrito esto, que quiero esto y esto. Y con el plan de parto, ¿qué les parece que hacemos? ¿Se lo aceptamos, se lo rechazamos o tenemos que hacer alguna otra cosa? Les escucho opciones. ¿Cómo? ¿Asesorar cómo? Información. ¿Y quién le da esa información? ¿Cómo? La posibilidad de decidir ya la tiene. Bueno, vamos a hacerlo aún más brutal. Buenos días. Yo soy la señora Jacinta y en este celular me he traído mi plan de parto. Doctor, doctora, ahí se lo muestro. Ustedes lo leen. ¿Qué me dicen? ¿Cómo? Habría que consultarlo con el bebé. Es correcto. O sea, me llevan una primera reflexión. Bueno, ¿qué más? Y bueno, para su bebé esto que yo leo acá parece no tener riesgo. ¿Se lo acepto? ¿Cómo? Se evalúa si es posible. Es posible. O sea, ahora seguimos. Al bebé no le afecta, es posible. ¿Lo acepto o no lo acepto? Los tiempos que tiene. Falta algo. Se los contesto con una pregunta. ¿De dónde creen que lo sacó? De Internet. ¿Ustedes creen entonces que lo que estaba escrito en Internet representa exactamente lo que desea esa señora? No. O sea, hay una disociación que ella misma va a estar engañada.
Porque ella dice, bueno, parto maravilloso, yo deseo un parto maravilloso. Buscó en internet parto maravilloso, encontró eso. Pero el parto maravilloso para esa señora no es ese, es el que básicamente ella necesita, y eso implica entonces decir, bueno señora, vamos a mirar punto por punto todo lo que está escrito acá, o si quiere lo tiramos a la basura y nos ponemos a hacerle una pregunta. Por eso el plan de parto innato que representa la naturaleza es, señora, frente a todas estas cosas usted tiene tal y tal posibilidad. Por ejemplo, ¿usted qué desea? ¿Para usted es muy importante tener un parto por vía vaginal? O por ejemplo, usted tiene mucha aversión al riesgo y al dolor, por ejemplo. O por el contrario, me gustaría tener un parto por vía vaginal, pero no quiero tener dolor. O por el contrario, quiero tener mayor sensación y no me preocupa el dolor. Y así decenas de cosas. Quiero estar rodeada de mi familia, o no quiero que venga nadie. Yo he visto hasta cosas bizarras, como por ejemplo, una vez que un colega estaba naciendo su hijo, viene el padre del colega, médico también, y entra a sacarle fotos a la pobre mujer cada vez que pujaba. La colega también, una médica, y después me dice, no voy a decir una palabrota, hijo de Potter, por eso decimos hijo de Potter, de su suegro, mientras que yo estaba reventando de dolor, el tipo me sacaba fotos. O sea, también está claro que ahí algo falló en ese parto, ¿entienden? O sea, y por último, la holística, que es lo que hablamos acá. Bien, entonces esto, vamos para adelante. Entonces, esto es lo que ven ustedes aquí, estos tres círculos. Vamos a explicarlos claramente. El problema es así. Este es el modelo que, bueno, terminó llamándose Lilian Coronel porque alguien lo tenía que escribir alguna vez. Virginia Coronel es una bioquímica amiga que ayudó en toda la parte de epigenética, pero actualmente es un modelo que avalamos los profesores de las principales universidades públicas del país. La profesora Ojeda en Mendoza, la profesora Elizabeth Cremonte en la Universidad Nacional Nordeste en Corrientes, el profesor Chocolani en Santiago del Estero, la profesora Bertini en Universidad del Sur, bueno, perdonen si me olvido de algo. Hay varios. Lo interesante de todo esto es lo siguiente, que lo que se lee de esta base, que es epigenoma y microbioma, que son en última instancia información genética, es lo que va a determinar a lo largo de nosotros qué tipo de seres humanos somos, qué enfermedades padecemos, si somos más inteligentes o menos, etc. Pero ¿qué es lo que sucede? En el momento que nosotros somos gestados y en el momento en que estamos en los primeros 1000 días de vida, es decir, los 1000 días serían todo el embarazo, los 2 primeros años de vida del niño, este epigenoma es mucho más lábil a ser modificado. ¿Modificado por qué? Modificado por el ambiente físico, químico y biológico, es decir, puede ser un virus, puede ser una radiación, puede ser un factor químico, o por factores psicológicos, estrés, duelo, displacer. Por eso fíjense entonces por qué era importante preguntarle a la señora el plan de parto. Si la señora es feliz, el epigenoma va a ser 10 veces mejor. No es solamente una cuestión de respeto de derechos, que sí lo es, pero es también es un imperativo médico-biológico para mejorar los resultados perinatales. ¿Se entiende? O sea, las dos cosas convergen. Pues dice, no, pues yo hago buena medicina, entonces no le doy bola a la paciente. No le presto atención a la paciente, no, es al contrario, es buena medicina porque le prestás atención a la paciente. Y a su vez, sobre este epigenoma que se lee queda mucho más marcado, el epigenoma es más inmodificable, no es totalmente inmodificable, lo que vemos hoy en día que hasta en mi persona se puede modificar el epigenoma, y básicamente nos vamos a encontrar con que no solo se lee el epigenoma para nuestro narcisismo de seres humanos, sino que se lee otra cosa. Las bacterias que están en la materia fecal de nuestros intestinos. Perdonen, es poco poético pensar de que algo supuestamente tan, si quieren, hasta escatológico podría determinar nuestro destino, pero aunque parezca mentira, es así. Hay casi 1 kilo de bacterias que tienen información genética en nuestros intestinos, que se leen constantemente, que se leen de igual manera que esto. Y esto es una buena noticia, por algo. Porque ¿qué otra cosa? Sobre el microbioma no impacta el ambiente. O sea, yo no es que las bacterias en mi intestino varían porque yo sea más o menos feliz. ¿Ok? Pero sobre ambos impacta ¿qué? La nutrición. En la embarazada, la nutrición materna, materno-fetal, luego en el recién nacido, pero en todos nosotros lo que comemos. Entonces comenzamos en una nueva etapa
donde hoy estamos en la época de la nutracéutica. Ustedes van a una farmacia y ven que además de medicamentos, hay compuestos alimenticios y hay alianzas entre farmacéuticas y alimenticias. ¿Por qué razón? Simplemente porque estas nuevas cuestiones tienen la capacidad de producir resultados terapéuticos. Básicamente, hoy en día lo que se sabe es lo siguiente. Hay la definición de 3 cuestiones, que son, la primera, que a todos se nos ocurriría, lo primero que pasó con los primeros probióticos. ¿Qué era el probiótico? Alguien dijo, y si yo tengo bacterias acá en mi intestino, algunas de ellas son buenas y se leen bien, las meto en un yogur, lo repleto al yogur de estas bacterias, me las trago y funcionan. A veces. ¿Por qué a veces? Porque para que un probiótico sea probiótico, no solamente es la bacteria que estaba allí, sino que tengo que lograr que cuando me la coma, se integre a las demás bacterias y no sea eliminada por mi catarsis. ¿Se entiende? Si yo como esto mismo, esa bacteria no tiene aspecto probiótico. Por entonces, cada probiótico hoy en día lo que se chequea es que realmente se puede incorporar a la microbiota intestinal, antes llamada flora intestinal. Es lo mismo, pero llamamos microbiota. Bien, ahora, además de los probióticos hay algo mucho más barato, comer lechuga. Sí, señores, comer lechuga. ¿Quieren ser felices? Coman lechuga. Es barato. Y además es fibra vegetal que básicamente mejora la composición de la microbiota. Entonces todas las verduras de hoja verde, ¿no es cierto?, al que le guste, no engordan, y no generan inflamación de bajo grado, sean felices, coman lechuga. Y algunas otras cuestiones que se pueden hablar, pero que ya exceden lo que tendríamos que dar en esta clase por el tiempo que tenemos. De todos modos, yo les dejo después el canal de YouTube, que es @innato, INNATHO, ahí pueden encontrar un montón de videos, más los que seguimos publicando ahora, que voy a tener más tiempo, vamos a publicar más seguido actualizaciones de todo tipo. Entonces, vamos bien. ¿Qué pasaba? En el siglo XX uno pensaba que las enfermedades no transmisibles eran cuestiones idiopáticas. ¿Por qué tengo cáncer? Y no sé por qué tengo cáncer. Lo tengo porque Tata Dios me lo dio en mi genoma. Entonces se pensaba algo que yo estoy condenado. Yo nací con un gen y el ambiente hace bastante poco. El gen me determinaba todo. El ambiente que podía ser. Y bueno, que yo salga acá a la calle y desde un avión me caiga un piano en la cabeza. Sí, evidentemente el ambiente está, pero es bastante poco probable que desde un avión me caiga un piano en la cabeza. En cambio, mi genética la tenía todos los días. El asunto de todo esto es que en el siglo XXI se observa que el ambiente tiene otras cuestiones que influyen mucho más que antes, porque el ambiente modifica al epigenoma. ¿Y cómo lo modifica? A ver, si alguien me puede prestar, o acá, a ver. Acá enganché. Bueno, esto vamos a usar, perdonen esto no es propaganda gratis, pero supongamos que, acá lo ponemos cerca de la cámara para los que ven por internet, acá dice, por ejemplo, creo que Fortini. Si ustedes leen Fortini, supongamos que las letras FORTINI son bases de adenina, citosina, timina, guanina en determinado orden. Y lo que se lee es lo que vamos a hacer, enfermedad, sano, etcétera. ¿Qué sucede? Si yo la leo así, dice Fortini, y eso es lo que determina. Pero si yo doblo esto, así, ¿dice Fortini? No, se lee otra cosa. Si yo lo desdoblo, y coloco un dedo mío delante, ¿se lee Fortini? No. Esto que se dobla así son las proteínas que sostienen a las bases. Por eso el epigenoma es maleable al ambiente, porque yo a las bases no las puedo borrar. Yo le paso el dedo, salvo que le queme esto. Sería un estallido nuclear, Chernobyl, Hiroshima. O sea, tengo que prender fuego. Pero si no, yo hago así, ¿viste? La genética está. Pero yo te doblo esto y estás leyendo otra cosa. Y yo te coloco un grupo metilo. Van a ver la cantidad de cosas que dicen metilación, que puede ser mi dedo. Te tapo una parte y lees otra cosa. Y la cantidad de cánceres que hay por metilación, ni hablar. Entonces, esto en el día de hoy nos lleva entonces a pensar que la epigenética, en última instancia, tenemos que cuidarla desde el nacimiento. Y alguien me dirá, pero profesor, estamos hablando de un niño que está por nacer, y usted me dice que puede tener un cáncer
a los 65 años de vida. ¿Sí? No, pero eso es poco serio. A ver, vamos a darles entonces un ejemplo de algo para demostrar si es serio. Supongamos que el nacimiento fuera construir una casa con varias habitaciones. Que ese ser humano fuera una casa con 5 habitaciones. En una de esas habitaciones se junta un poquito de pólvora. Pasan 60 años, entra un señor a esa habitación que estuvo cerrado con un fósforo. Entra y un fogonazo. Nada más que eso. Si está vacía de pólvora, entra con un fósforo hasta que el fósforo se apague, no se lo tira en el suelo, no pasa nada. Entra con un montón de pólvora que se juntó, es decir, se alteró el epigenoma medio siglo antes. Y la pólvora sigue estando, ¿se entiende? Y entonces va a haber un estallido importante. Y si la habitación está repleta de pólvora, vuela el barrio, ¿se entiende? Entonces, acá lo interesante es que yo tengo que prevenir informaciones o alteraciones epigenéticas desde el comienzo porque no sabemos en qué momento. Y si las tengo jugadas, ¿con qué puedo contrarrestar? Con lo que vimos antes y veremos después. Si la epigenética ya la tengo jugada y es relativamente difícil de modificar más adelante, ¿con qué contrabalanceo? Con el microbioma. Entonces, como bien, y de esa manera soy más sano. Entonces, por eso volvimos a algo que es importante para entender nuestra historia de la obstetricia. Mientras que durante 17 siglos los médicos hemos despreciado a las mujeres, decíamos que el parir era una cosa sucia, no digna de la medicina, y entonces se encargaban las matronas, y las matronas pobrecitas hacían la mejor atención posible, y ellas mismas encontraron verdades naturales. Hasta que allí, todo lo que ustedes ven en los tratados de obstetricia y demás, esos nombres franceses y alemanes raros, Morisot, Zweifel, etc., comienzan a aparecer maniobras e instrumentos obstétricos, para los cuales necesitaban que la mujer estuviera acostada. Porque la forma más natural de parir o de ir generando un mejor trabajo de parto es caminando. O sea, en definitiva, la tendrás que acostar en el momento que va a parir para asistirla, eventualmente. Y la podés poner inclusive en posición semisentada. Pero tenerla todo el tiempo con un goteo, ¿no es cierto?, y acostada en una camilla, es lo más irracional e incorrecto que yo conozco si no lo necesita. Si lo necesita porque su chico tiene un riesgo muy alto, necesita un monitor perfecto, pero si no lo necesita, ¿qué estamos haciendo? Y cuando se lo hacemos a todos porque uno lo necesitaba, y bueno, hemos perdido, para que tengan una idea, hace un minuto me llegó ayer, hubo una reunión en el CITEP, en el Centro de Innovación Tecnológica, aquí, hasta cada media cuadra de la universidad, del rectorado, y me encontré con un profesor español y una profesora uruguaya, y me dice, mira Roberto, como es amiga, te mando mis análisis. ¿Ustedes me pueden creer que en la base de información de los análisis de la Mutual de Montevideo están informados al revés los resultados? Que cuanto menos colesterol tenés, más riesgo, no HDL, menos colesterol total, menos colesterol tenés, más riesgo tenés de infarto. Entonces le mando y le digo, mirá Lidia, tus exámenes están bien, en esto te falta algo de vitamina D y hay algo que está totalmente incorrecto en la base de esto, pero que no es una medición tuya, lo que va. Me dice, ay, sí, esto yo no alcanzaba a entenderlo, Roberto, no lo puedes entender nunca porque es contradictorio. Entonces, a veces cuidado con lo que estamos leyendo. ¿Qué pasó aquí? Simplemente con los médicos nos enamoramos de los instrumentos en el siglo XVIII, con la tecnología de la asepsia y la antisepsia en el siglo XIX, y con la medicina defensiva, porque en el siglo XX nadie admitía que una mujer o un niño pudieran morir o tener un daño durante el embarazo-parto. Entonces entramos en la medicina defensiva hipertecnologizada. Era como dice la canción de Luca Prodan, si la encontraron en internet, cuando canta Años de Pablo Milanés. Es interesante porque está muy bajito cuando comienza el texto. Dice, qué pena, progresa la tecnología pero el hombre no. El hombre nunca progresa en su humanidad. Por eso el tiempo pasa y nos vamos poniendo tecnos. Y bueno, la idea es que no solo nos pongamos tecnos, sino que progresemos en nuestra humanidad. Entonces, por eso nos planteamos el método innato como una cuestión de decir, la innovación es fenómeno, porque la debemos conocer. ¿Quién no querría que su progreso técnico le alargue su capacidad de vida y esté al servicio de sus propios deseos?
Pero a su vez, ¿quién no desea ser respetado, comprendido y ser atendido en una forma armónica con la naturaleza? Rara vez la naturaleza se equivoca. La revolución industrial está levantando el calentamiento global, no la naturaleza. Tenemos que hablar de bioinnovación, de innovación siguiendo las reglas de la naturaleza, porque eso nos va a generar un mejor ambiente humano. Y por supuesto el juego de cartas, por eso les hice el truco del mago al comienzo para no equivocarnos. Innovación, naturaleza y holística. Entonces, este señor, pasamos rápidamente, ya si no lo pueden ver en los videos del canal de Innato, este es Conrad Hall Waddington, y acá ¿qué es lo que pasa? Simplemente él fue el que planteó el concepto de epigenética. Fíjense en qué año lo plantea Waddington, 1942. Y entonces hoy tenemos en el siglo XXI inteligencia artificial y epigenética. Y sin embargo, fíjense, mientras que después de la Segunda Guerra Mundial, ¿a qué nos hemos dedicado? ¿A qué se dedicó la humanidad? A desarrollar misiles. Después de Hiroshima y Nagasaki dijeron, bueno, la tecnología nuclear poderosa a tal punto que hasta tuvieron que hacer algún acuerdo, porque si se les disparaba alguno por error, volábamos todos por los aires. Porque hasta tienen, digamos, sistema de defensa que si vos me tiras a mí, automáticamente yo te tiro a vos. Entonces resulta que si hay un error, nos destruimos todos y ni siquiera nos dimos cuenta. Llegaron a ese punto, no es que sean tan buenos que estén haciendo pactos por eso, sino que ya llegaron a tal nivel de locura que no saben si ellos mismos van a seguir vivos con el sistema que armaron. Al más mínimo error se pudre todo. O un loquito que toca un botón, destruye todo. Pero ¿qué pasó? En el siglo XX terminaba esto y en la soberbia dijimos, bueno, vamos a decodificar todo el genoma. Pero la realidad es que cuando se decodifica todo el genoma, aparece una sorpresa. Que es que no teníamos 100.000 genes, teníamos tan solo 30.000. O sea que teníamos menos genes que muchas plantas. Y eso entonces, obviamente, nos generó una herida narcisística. Pero ahí se recordaron los conceptos de Waddington y lo que acabo de explicar. Que es decir, nosotros somos mucho más complejos porque lo que se lee no es nuestro genoma puro, sino el epigenoma, es decir, el genoma con el contexto de qué puedo leer y qué no, qué se prende y qué se apaga, lo cual genera infinitas combinaciones, mucho más que esas 30.000. Y entonces controlar el factor ambiental es lo que en definitiva es nuestro desafío para cualquiera de los momentos de la vida, y esto va a evitar que tengamos cada vez menos cánceres, menos factores, enfermedades, las no transmisibles, cardiovasculares, degenerativas, neurológicas, etc. El estudio Berkalix, esto lo pueden ver en los videos, estos eran las personas que en un pueblito muy alejado de Suecia, de pastores, lo que veían, como todo el mundo vivía ahí, veían que básicamente quienes habían sido gestados con épocas de hambruna, que la llevaba el cura al registro, tenían una salud mucho peor que otras personas que habían gestado en épocas de bonanza. Si habían niños que fumaban a los 10 años, cuando se están formando sus espermatozoides, no solo se embromaban a sí mismos en sus pulmones, se embromaban 2 generaciones más, porque en ese caso estaban embromando el epigenoma de sus propios espermatozoides con el cual engendrarían a sus hijos y tal vez a sus nietos. En el caso de las mujeres era durante el embarazo. Por eso después uno ve todos los días, sí, embarazada que está fumando marihuana, que consume cocaína. Está bien, yo no soy juez moral de nadie, lo que te diría simplemente es un hecho objetivo, que es básicamente estás generando un daño irreversible a tu hijo. Y tenés que pensar de que es tan lábil que si tomás más allá de medio litro de cerveza por día, está generando un síndrome alcohólico fetal, o sea, 600 mililitros, por las dudas, para que alguien diga que no le he prohibido la cerveza. Ese es el límite que podés tomar. Entonces, bien, esto determinó lo que hablamos, de que lo que se lee o no se lee, o se prende o se apaga, es lo que determina. Y entonces sabemos hoy por hoy que lo que se lee es nuestro epigenoma y nuestro microbioma. Una cuestión adicional es que pensar qué tonta que es la humanidad para encontrar cosas relevantes y cuál sería nuestro desafío de ustedes, que son los médicos que vendrán. Básicamente piensen que después de la Segunda Guerra Mundial se sabían 3 cosas. Armamento nuclear para tirar misiles, ay qué vivos que somos, tenemos todos los misiles del planeta por cuanto lado vaya y hasta algunos nos estallaron mal, hicimos unos cuantos desastres. Inteligencia artificial
y epigenética. De la epigenética ya hablé, a Waddington ni 5 de bolilla, se avivaron de Waddington recién en el año 2000, cuando ven que los 100.000 genes no existían, entonces ahí vuelven 50 años para atrás. ¿Y qué había pasado con la inteligencia artificial? ¿Saben quién había comenzado con todo esto? Cuando comienza durante la Segunda Guerra Mundial, los alemanes tenían una máquina que se llamaba Enigma, que cambiaba constantemente la codificación de cada una de las letras, con lo cual era casi imposible detectar los mensajes que en código se llevaban. Tenías que tener una máquina Enigma de un lado, una máquina Enigma del otro, y era como que estaba cambiando, como vieron los tokens bancarios que tocan el coso y cada 2 minutos, o la credencial de alguna prepaga y se mostrame el código, pero cada 10 segundos, era una cosa de locos. Entonces los ingleses consiguieron a un señor que se llamaba Turing, que básicamente con máquinas bobas, con lo que sería la computadora más tonta de este tiempo, piensen que sería inferior a una Commodore 64, ustedes ya ni saben, no habían nacido cuando se usaba eso, pero básicamente con máquinas bobas logra descifrar el tema de los mensajes de Enigma. Y aunque parezca mentira, siempre el ser humano tiene algún indicio de estupidez inserta en su mensaje. Había 2 palabras que se repetían siempre en todos los mensajes de los alemanes, preferentemente al final o al principio. ¿Saben cuáles eran de esas 2 palabras? Heil Hitler. Tontito. Si yo ya sé que vas a decir Heil Hitler, eso es lo último que tendrías que haber dicho en un mensaje secreto. ¿Entienden? Y eso aceleraba la decodificación por parte de la máquina. ¿Qué pasó? Se terminó la guerra mundial y el pobre Turing vuelve a Londres y nadie le interesó más los desarrollos de Turing. El pobre murió desarrollando las primeras máquinas de jugar al ajedrez automático. Turing tiene la Tour Champ. Ahora hace un tiempito se hizo un campeonato hoy en día, una Tour Champ. Le gano yo, ¿viste? Así que no era una máquina bastante rudimentaria. Pero en ese entonces fue. Y Turing, pobre, fue olvidado porque en ese entonces su gran crimen era, primero, que se dedicaba a algo intelectual que no era valorado, y segundo, el pobre tipo era homosexual. Era un pobre tipo que honestamente hacía su vida, tenía ahí su pareja, que no molestaban absolutamente a nadie, no era un tipo que tuviera ninguna conducta que ni siquiera fuera escandalosa para la sociedad británica. Pero el solo hecho, la sola condición, fíjense qué estúpida que es la humanidad, de que Turing fuera homosexual, lo ralearon, y qué cuerno a mí me importa qué es lo que hace Turing en su cama y en su intimidad si me aporta hacia la sociedad. Hay que ser un estúpido importante, pero bueno, esa fue la sociedad que tuvimos y esperemos no sea la que tendremos en el futuro. Entonces simplemente hablamos del epigenoma, hablamos de la nutrición, el microbioma. Según lo que comemos, fíjense que acá tenemos dos tipos de organismos que son firmicutes y bacteroidetes. Acá lo importante es eso. Si ustedes miran, esa es una distribución de lo que tenemos nosotros en nuestro intestino en este momento, si estamos relativamente sanos. Aunque parezca mentira, los bacteroidetes es la parte roja, o sea que los buenos somos minoría, y los firmicutes son los celestes. Pero en esta proporción nos da para ser sanos. Si es que el celeste va creciendo, y fíjense, ya está en la mitad, y el rojo va decreciendo porque comemos esas comidas ultraprocesadas que generan alta inflamación de bajo grado y nos alteran el microbioma, nos pueden pasar 2 cosas. Vieron que hay gente que come cualquier porquería y pese a eso está sana. Y sí, porque tiene un epigenoma sólido de Superman. Ahora, si yo tengo un epigenoma de pobrecito y encima como porquerías, de ahí a que sea un enfermo importante hay un solo paso. Fíjense entonces qué importante es que mientras que atienden a alguien, regular la alimentación y en el caso de la obstetricia, regularla inmediatamente. Y hoy por hoy se sabe algo, que mientras que en un parto normal se nace con un microbioma normal, en un parto post-cesárea se nace con un microbioma alterado de tipo enfermo. ¿Por qué? Todavía no se sabe. Pero lo que se sabe afortunadamente es que en 15 días se recupera este microbioma, pero básicamente esto es debido fundamentalmente a la alimentación y si es preferible a la lactancia materna. ¿Por qué? ¿Por qué hay que alimentarla bien a la embarazada? Porque la microbiota que está en el intestino de la embarazada va a la leche materna. Y alguien diría, ¿por qué? Bueno,
Descartemos teorías un tanto bizarras, como gente que dice al niño hay que tenerlo en pleno contacto con la madre, e inclusive porque el niño cuando toma de la materia fecal de la madre, esto yo lo he leído en internet, lo pueden leer, por eso, pobre mujer, encuentra algo en internet, péguense un corchazo en el cráneo. Está bien. Entonces toma las bacterias buenas, no, querido. Toma las bacterias que generan sepsis neonatal y el niño se muere. Está bien, no era por ahí la cosa. Hay que tener normas higiénicas y lo que hay que hacer es darle el pecho. ¿Por qué? Porque a través de las bacterias que están en el intestino materno, van a llegar a través de las placas de Peyer y la linfa a las mamas y entonces van a estar en la leche materna. Entonces una embarazada que tiene una buena microbiota le va a alimentar a su niño no solo con todos los elementos que ya conocemos clásicamente de la leche materna, sino también con una microbiota que lo va a hacer mucho más sano desde un principio. Aquí tiene el circuito enteromamario y la conexión materno-fetal con la cuestión básicamente, y por supuesto esto que es importante, esto está, lo ven si quieren en el video, pero hoy por hoy sabemos que ya la resiliencia de la microbiota, que no hay que dar antibióticos de menos, pero tampoco hay que dar antibióticos de más, porque la resistencia bacteriana no solo está codificada por el propio germen que la trae, sino por nuestra microbiota intestinal, en lo que se llama el resistoma. Si nosotros damos una cantidad impresionante de antibióticos, es difícil que después que los hayamos tomado, nuestra microbiota genere resiliencia y vuelva a la resistencia habitual, sino que se vuelve más multiresistente. ¿Vieron esas personas que ustedes ven en la sala y que pese a que el antibiograma le da que el germen es sensible, ustedes le dan el antibiótico desde el punto de vista de su farmacocinética debiera llegar y sin embargo no le hace nada? Eso es porque algo tiene codificado. Averigüen cuántos antibióticos y por cuánto tiempo tomó ese paciente. Y habrá que pensar ahora qué es lo que tiene en su resistoma, que también está codificando secundariamente esto. Esta es la otra cuestión. Amamantar durante los primeros 4 semanas en forma exclusiva o, por ejemplo, embarazarse con un peso adecuado. No quiere decir que seas una sílfide, porque también muy flaquita tampoco sirve. Tampoco podés ser gordita y tampoco está mal, mientras que no seas una desgracia de flaca o una desgracia de gorda. Pero esto es importante por una cuestión, no es de tipo estético. Yo no tengo ningún tipo de gordofobia ni nada que se parezca, yo bastante gordito soy, estoy tratando de adelgazar. Pero bueno, independientemente... Acá me tengo que poner mal. ¿Qué? ¿Usted se ríe de mí? No, va. Entonces, lo que acá tenemos dentro de todo esto es que los telómeros, que son esas patitas del cromosoma que antes pensábamos que no sirven para nada, ahora sabemos que se van cortando de a poquito a medida que nuestras células se dividen. Entonces, cuanto más largos sean nuestros telómeros, más años vamos a vivir. Y cuanto más cortos sean nuestros telómeros, menos años vamos a vivir. Y los telómeros se vuelven más largos en los niños que reciben lactancia materna exclusiva las primeras 4 semanas de vida. Para quienes nos puteen, bueno, ahora ya llevamos 9 años, pero a mí me puteó, por ejemplo, una amiga mía que es abogada, después de este video se mata de la risa, me dice, vos no me lo dijiste, bueno, yo te dije que le dieras el pecho, pero ¿en qué año nacieron tus hijos, querida Fabiola? Me dice, no sé, en el 1900, no. Querida, esto se sabe desde el 2016. ¿Entienden por qué el innato? Porque si ustedes no leen, le están negando la posibilidad a esa mujer de recibir esa información. Entonces, básicamente, medidas protectivas respecto de la violencia, los factores ambientales y el estrés. Este señor que ven arriba es Bruce Lipton, no es un psicólogo, es un biólogo celular norteamericano que actualmente trabaja en la Universidad de Granada, y él determina, eso también hay otro video que se llama Las monjitas de Milwaukee, que muestra que según nosotros lo que creemos, el que está al centro es Martin Seligman, expresidente del Colegio de Psicólogos Norteamericanos, y él lo que nos dice es que nuestras propias creencias nos determinan en cuanto a la salud o la enfermedad. O sea, las monjitas de Milwaukee era un convento en el siglo XX que tenían mi diario, y según estaba la monja alegre y la monja triste. La monja amarga vivió 60 y pico de años y tenía accidente cerebrovascular y todo tipo de patología. La monja alegre andaba por los 80 años y andaba fenómena. Tomaron a todo el convento y las tipificaron en monjas alegres más o menos y tristes, y la salud tenía. ¿Y por qué dijeron Milwaukee? Y porque eran todas religiosas de la misma raza, que comían lo mismo, que hacían lo mismo, entonces daba para que pudiera hacerse un estudio razonablemente cierto. Fíjense entonces que señor
el que tiene una creencia en algo que es positiva, ¿no es cierto? Estimúlensela, no se la nieguen, ¿entienden? Porque a veces aparece, ¿usted por qué va a creer en tal cosa? Bueno, si esa cosa a usted le hace feliz, si a mí me hace feliz, qué sé yo, jugar con este plastiquito, igual, ¿cuál es el problema? ¿Le hago daño a alguien si hago así con el plastiquito? Bueno, ¿me dejan en paz ser feliz yo y mi plastiquito? O mi plastiquito y yo, la tengo yo, el burro adelante, ¿viste? Pero bueno, entonces, otra cosa, si hay estrés, el estrés genera cortisol en la embarazada. El cortisol destruye neuronas y destruye sinapsis de neuronas. Entonces hay que tratar de tenerla a la embarazada en un buen estado de paz. Si no, en el parto no se va a notar nada, pero cuando el chico va a entrar a la escuela primaria y tenga problemas de aprendizaje, ¡ay, no sabemos de dónde salió! Y bueno, madre estresada evidentemente tiene este problema. Y por último, hoy por hoy el hecho de trabajar en transdisciplina en salud, es decir, con otras especialidades. ¿Y cuál es la diferencia de la transdisciplina? La transdisciplina, lo importante es lo que ustedes ven acá, que es esto. Nosotros tenemos un gran problema en medicina, es que por lo general solemos ser profesionales Y. Todos sabemos en profundidad de nuestra especialidad, pero de la del vecino sabemos apenas un puntito. Entonces aparece un paciente que lo ve fulano, lo ve mengano, lo ve perengano, cada especialista, cada uno de lo suyo, y terminamos como el árbol del bosque, pero nadie es capaz de integrar todo. Y eso es un desastre. Si queremos hacer buena medicina, tenemos que ser profesionales T. ¿Qué genera estas T? Que se arma un ámbito de diálogo. Yo tengo la obligación de saber de otras disciplinas, especialidades, no lo profundo, sino la base, lo esencial. Porque de este modo voy a entrar en un espacio dialógico donde básicamente, si bien hay un médico que coordina todo, puede escuchar y escucharse y escucharnos todos para aportar cada uno, y entonces el que necesita la especialidad de alguien baja a su profundidad, extrae lo que necesita, nos trae a la superficie y somos operativos. Porque si no, a veces es una cosa de locos, hay mucha profundidad inútil porque nadie la integra. ¿Entienden? Y se cae en el error del juego de cartas. Entonces, simplemente esto para terminar la charla, estamos trabajando justamente con la profesora Lidia Barbosa Norbis, que en este momento nos visita, ella desde Montevideo, seguramente está acá a la vuelta. Ayer estuvimos charlando con ella y con un profesor de la Universidad de Huelva, filósofo, la verdad muy interesante, el profesor Walter Gadea, sobre filosofía y sobre ética de lo que vendrá. Y entonces, básicamente lo que nos planteamos es, ¿hay algo peor que pegarle a un recién nacido, indefenso? ¿Lo hay o no lo hay? Hay algo peor. ¿Saben que sí? Dejarlo solo. Ignorarlo, dejarlo solo. Porque el niño, aunque sea mentira, es una cosa de locos, o sea, es horrible pegarle, pero por lo menos pegando registra algo, ¿se entiende? Si vos lo dejás absolutamente solo, ese chico se vuelve loco, se desestructura, necesita de alguien. Entonces, esto que no se entendió hoy por hoy, y que es una cuestión de locos. Entonces, hoy en día, fíjense que, por ejemplo, antes la madre amamantaba al niño y estaba contenta mirando al hijo mientras que lo amamantaba. ¿Y cuántas mujeres ustedes ven haciendo esto? ¿El niño acá? Mirando Instagram. No, querida, ese momento tan importante como tu leche y tu pecho es tu mirada. Entonces, nosotros hoy en día estamos trabajando, entonces esta charla a veces se llama Soy Lidia, porque ahí está Lidia. Lidia es la señora rubia que está ahí a la izquierda. Y básicamente lo que estamos hablando es de que así como podemos impactar en el epigenoma, en el microbioma, también en nuestro canal de YouTube y en otros ámbitos, estamos desarrollando la posibilidad de cómo desarrollarse inteligencias múltiples desde el momento del nacimiento. Y bueno, yo por ejemplo creo que a mí me gusta mucho el rap, o sea, me gusta por ejemplo, yo voy con mi hijo, por ejemplo, a las batallas, a las barras de la Liga Bazooka, me mato de la risa. Así que, sí, querido, es poesía urbana. A ver, acuérdense de eso. La edad, a veces, la edad tiene mucho que ver con si vos sos un amargo, viste a gente muy joven que parece muy vieja. Y hay algunos que tenemos unos cuantos años y que nos divertimos. Y no es que consumamos porquerías, porque vos me pasás ciertas cosas de bajo nivel actual y te digo, vos, perdón, no quiero decir alguna palabra, pero vos ves cosas
Cuando vos escuchás a alguien que dice, por ejemplo, en una batalla de barra, ¿cómo se llama? Es tan mala que solamente si es que nos da sangre podríamos sacar de ella algo positivo, pero el RH es positivo. Y dice, bueno, el tipo que escribió eso es un genio, ¿viste? Gente bromar. No se me ocurría ni por casualidad. Entonces, pero esa persona tiene un tipo de inteligencia, inteligencias musicales, inteligencias racionales, inteligencias emocionales, y esto todo se deriva en ciertos momentos de nuestro desarrollo evolutivo, en el cual también podemos guiar a los padres, y en eso trabajamos con Lidia. De esto no vamos a hablar, hay distintos, esos son los 6 sombreros de Del Bono, siempre tratar de tener esas 6 miradas cuando miramos lo holístico, también eso se puede encontrar fácilmente en internet. No pensar como maquinitas, para las maquinitas están las maquinitas. Nosotros tenemos que conocer los algoritmos, pero acordarse que en un determinado momento un paciente puede requerir algo que se salga del algoritmo. Y nadie se va a morir por eso. Se escribe en la historia clínica por qué es mejor tal cosa que la que indica el algoritmo. Y a posteriori cómo se reentra en el algoritmo o cómo se va hacia otro algoritmo. Eso hace nuestra posibilidad. Acuérdense que la inteligencia artificial tiene grandes potenciales, pero también tiene grandes limitaciones. La inteligencia artificial no duda. Nosotros dudamos y la duda es un gran beneficio. La inteligencia artificial no se equivoca y en realidad sí se equivoca. La inteligencia artificial no crea en un determinado, sí, haceme una cosita, algo sí, pero en base a información previa. Esa intuición creativa en el más alto nivel del ser humano todavía hasta este momento no la ha logrado generar. Entonces, todas esas cuestiones, y la inteligencia artificial no tiene intuición. Entonces, ese tipo de cuestiones, que tal vez la tenga en un futuro, no lo sabemos, pero son cuestiones que hacen que el ser humano pueda, de alguna manera, usando la inteligencia artificial, generar fenómenos de inteligencia colectiva. Por ejemplo, la inteligencia de todos ustedes juntos supera la mía claramente. Y todos tenemos inteligencias diferenciales. No tenemos el tiempo, pero yo me dedico a entrevistarlos a cada uno de ustedes y a cada uno de ustedes le puedo decir 10 cosas en las que cada uno de ustedes es netamente superior a mí. Y alguien diría, no, pero como el profesor, que yo soy superior al profesor. Claro que sí, querido. Todos tenemos determinadas habilidades diferenciales que nos destacan y otras en las que somos más débiles. El desafío está en juntarnos y en usar en forma colectiva las mejores de cada uno de nosotros, no en decir yo soy el mejor y a ti te piso la cabeza. Por eso entonces hablamos de holística y simplemente ir hasta esto. Y simplemente para terminar esta clase de despedida, acordarse de alguien que durante la pandemia está aquí a la izquierda de la pantalla, a la derecha está el profesor chileno Jan Muñoz, el más petizo soy yo porque me ligué 2 saltos, ¿viste? Yo mido 1,78, pero ahí parezco un enano. Y a mi izquierda está Jorge Kravalowski. Mi amigo Jorge era jefe de la maternidad de petroleros de Mendoza. Él tenía una condición hepática que contraindicaba que él durante la pandemia tuviera estar, pero él quiso estar junto a sus pacientes. Lamentablemente padeció COVID y murió con una complicación neurológica. Por eso yo siempre termino mis clases con un homenaje a Jorge, que he aprendido a controlar la emoción, pero siempre alguna lágrima se me cae. Muchas gracias por haberme escuchado. Bueno, dudas, preguntas, lo que pueda haber, y si no, también tienen forma de comunicarse. Yo ahora estoy activo en las redes sociales como profesor Dr. Roberto Quicliquian, así que ahí me pueden mandar mensajes de lo que quieran. Si no les gusta la clase también pueden insultarme, ¿por qué no? Teniendo en cuenta, ojo, aprendan eso, aprendan eso. Voy a contar una cuestión, no, acá sí apago la cámara porque esto es privado.